que nos acompañe, se lo agradezco también, pues uno de los grandes especialistas en temas de seguridad, en temas de Fuerzas Armadas. Está con nosotros Jorge Fernández Menéndez, él es periodista, él es de casa, colega. Qué gusto tenerte esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Javier, Luciana, es un placer estar con ustedes, realmente es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues Jorge, nos interesa mucho saber, desde tantos años de estudio de las diferentes Fuerzas Armadas, de las diferentes policías que ahorita acabamos de repasar desde el sexenio de Fox, pero podemos empezar desde Ernesto Zedillo, en fin, estas apuestas que se hacen desde los diferentes gobiernos. ¿Qué te dice lo publicado el día de ayer por El Sol de México, por Milenio, lo anunciado de manera paralela a través de las redes de Omar García Harfuch, el virar otra vez al fortalecimiento de las policías? ¿Así lo lees, Jorge? No, yo creo que tenemos que entender lo que está sucediendo en el sexenio. A ver. En el ámbito de la seguridad hay que entenderlo desde otro punto de vista. Por primera vez, me parece, después de varios años de confusiones, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de López Obrador, estamos tratando de construir un sistema de seguridad. No se trata solamente de crear una policía o crear una nueva fuerza. Ustedes señalaban, por ejemplo, hace unos minutos lo de la gendarmería. La idea de la gendarmería era crear, la idea que tenía el general Cienfuegos, algo muy parecido a lo que es ahora la Guardia Nacional. Finalmente no se hizo y se decidió que la gendarmería fuera un cuerpo más de la Policía Federal. La Policía Federal fue desmembrada poco a poco, se le quitó incluso áreas de inteligencia que eran muy útiles, más allá de opiniones políticas, como todo lo que era Plataforma México. Nos quedamos en buena parte sin inteligencia. Nunca se hizo crecer la policía de investigación de lo que es ahora la Fiscalía General de la República. La policía de investigación es muy pequeña, realmente tiene muy pocos elementos como para cubrir todo el país. Nunca se trabajó en ese sentido. Entonces ahora lo que tenemos y lo que se hace con la creación de este cuerpo de élite, o como se lo quiera llamar, que nace ahí en la policía, en la Secretaría de Seguridad, es crear precisamente una policía que se dedique básicamente a la investigación con base a la inteligencia, pero con la diferencia que ahora tienes cuerpos operativos diferentes. La Guardia Nacional, que es una institución que está en crecimiento, ya tiene 130,000 elementos. La Policía Federal nunca tuvo más de 30,000 elementos operativos. Ahora tenemos 130,000 y van a llegar a 190,000. El Ejército y la Marina tienen también ya facultades de investigación. Creo que la Fiscalía es quizás la que está más rezagada en este sentido, porque tiene que hacer crecer su policía de investigación, aunque hay muchos que creen, porque esa era la idea a principios del sexenio, que la Fiscalía se quede más como lo que debe ser una fiscalía, con sus áreas de investigación acotadas, y que todo lo que es la policía de investigación, que ahora está en la Fiscalía, se incorpore finalmente a este nuevo cuerpo que se está creando a partir de las reformas de seguridad. Y ustedes decían, y me parece que es muy acertado, porque alguna vez lo escribimos, lo trabajamos también en todo personal, cuando se habla de que se está militarizando las fuerzas de seguridad. Bueno, hay muchas opiniones al respecto, pero lo que tendríamos que fortalecer, incluso para matizar eso, es crear fuerzas de investigación y policías sólidas, sin eso, y que sean eminentemente civiles, porque todavía hasta el día de hoy el grueso de la inteligencia, con estas policías, con todo lo que está ocurriendo, el grueso de la inteligencia y la información la siguen proporcionando, en primer lugar, el Ejército y la Guardia Nacional, en segundo lugar, la Marina. Jorge, déjame volver tantito sobre lo que decías del tema fiscalías, porque creo que es uno de los grandes pendientes que se tiene en el país. Hasta hace no mucho la investigación iba solo para el Ministerio Público. La impunidad inevitablemente está relacionada, digamos, con la percepción de seguridad o inseguridad que tiene la población. Y hay muchas voces, incluso dentro de Morena, que están pidiendo una reforma a las fiscalías. ¿Lo ves posible? ¿Lo ves viable? ¿Crees que es necesario? Yo creo que es imprescindible una reforma a la Fiscalía. Necesitamos una Fiscalía
A ver, vamos al caso Teuchitlán, para no hablar. Sí. El caso de Teuchitlán, el fiscal Gers Manero hablaba el otro día, le responsabilizaba a la Fiscalía de Jalisco, en parte tiene razón, pero este es un caso, para no irnos más atrás, que hay historia anterior, que apareció en septiembre. Y en septiembre llegó la Guardia Nacional, liberó gente, vio lo que había ahí, dio parte, porque todo eso se da parte y hay partes, yo los he visto, y la Fiscalía no hizo nada, la Fiscalía General de la República. Ahí había armas secuestrados, había restos humanos, había crimen organizado. Evidentemente tendría que haber actuado en forma inmediata, tendría que haber abierto su propia carpeta de investigación. Tenemos 200.000 muertos el sexenio pasado y 50, 60.000 desaparecidos, y yo me pregunto cuántas carpetas de investigación. Esos son crímenes, la enorme mayoría relacionados con el crimen organizado. ¿Cuántas carpetas de investigación tiene la Fiscalía? El sexenio pasado, la Fiscalía, más allá de las opiniones personales sobre cualquier funcionario, sobre su evaluación, se dedicó a muchas otras cosas que no eran combatir a la delincuencia organizada. Sí. Y yo creo que eso me parece que son los pasos que inevitablemente hay que dar. Y dentro de eso, Javier, Luciana, hay que terminar de darle o a la Secretaría de Seguridad, que yo creo que es donde podrían estar, por lo menos esa es la idea, instrumentos que son fundamentales. ¿Cuál es? La unidad de inteligencia financiera, que como está ahora es una unidad de inteligencia financiera dedicada más a la política, sí. cuestiones políticas que de crimen organizado. ¿Cuánto hace que no tenemos un gran caso de lavado de dinero relacionado al crimen organizado? Y es fundamental, perdón Jorge, esto que estás diciendo, en esta colaboración que se tiene con Estados Unidos y que están yendo varios secretarios a Washington, lo que significaría que les presentaran un mapa del crimen organizado y de cómo lo están golpeando de manera financiera, que eso sería más allá, y son muy importantes los decomisos de huachicol, los decomisos de fentanilo, insisto, muy importantes, pero ¿qué significaría una unidad de inteligencia financiera que estuviera apoyando en este momento que está tan tensa la relación bilateral en materia de seguridad? Tienes toda la razón. ¿En qué se ha convertido y cómo se está desaprovechando? Mira, yo todavía el último libro que escribí, que se llama La nueva guerra del Chapo al fentanilo, ahí incluyo una entrevista bastante larga con Santiago Nieto en la primera época, que estaba comenzando el sexenio, 2 años lleva el sexenio. Y después Santiago Nieto salió y llegó Pablo Gómez con un perfil que, si no es para que investigue política, no entiendo qué está haciendo ahí, pero una de las tareas, y ya se había comenzado a hacer, era comenzar a trabajar sobre las redes de lavado de dinero del crimen organizado. Se habían identificado redes, se había comenzado a procesar gente y demás. Todo eso, por lo menos en el ámbito público, desapareció. El Departamento del Tesoro, apenas ayer, y lo hace una vez por semana o cada 2 semanas, declara personas que ponen la lista Kipling, esta de personajes relacionados con el narcotráfico, a nuevas personas. Yo no recuerdo que ninguno de los que aparecen ahí, por ejemplo, de los que aparecieron ayer ligados con el cártel de Sinaloa, esté investigado, detenido en México. Hay algunos que siguen teniendo actividad pública, empresas que siguen funcionando. Entonces, si estamos hablando de romper las cadenas de complicidades, que creo que es lo que viene o lo que tendría que venir en la lucha contra la inseguridad, como tú decías, más allá de los decomisos y de los golpes y de las detenciones, romper las carreras es imprescindible. Bueno, lo decía Dashiell Hammett, los escritores antiguos, hay que seguirle la pista al dinero, ¿no? Y además una ventaja más, ¿no? Eso hace que no incremente inmediatamente la violencia, a diferencia del resto de los operativos. Jorge Fernández, es un gusto, un placer, un honor escucharte como siempre. Muchísimas gracias, de verdad. No, el placer es mío, los felicito nuevamente. No había tenido oportunidad de estar con ustedes desde que comenzaron en Ya Nadie Está Dormido, y esperemos que la próxima vez pueda darles un abrazo como se merecen ahí en el estudio. Eso, así será. Te tomamos la palabra, Jorge.